Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros, esta vez para contaros el Rosh Hashanah que tuvo lugar el sábado. Era un conflicto porque los Sabbat es el día sagrado, hay como 36 actividades que no se deben de hacer, no enchufar aparatos eléctricos, no enchufar la luz y tal. Y entonces, claro, como celebra fin de año, que muchas veces hay que encender velas y cosas de estas, porque para ellos, ellos nos seguían por nuestro 1582, nuestro calendario gregoriano cristiano. Ellos tienen su propio calendario lunisolar. Y entonces el Rosh Hashanah es como el origen de los tiempos. Es como nuestro fin de año, ¿no? Pero después está Yom Kippur, que es entre el día 24 y 25, que es entre sábado y domingo, y entonces es la fiesta del perdón, la fiesta de la expiación. Estos son fiestas familiares donde, bueno, pues hay muchas formas de celebrarlos, por supuesto. No sé si habéis visto alguna vez los shofar, ¿no? Que son esos cuernos de antílope que se soplan y se hace un ruido, entonces llaman a arrepentidos. No sé si lo conocéis. Bueno, pues son días de soplar el shofar y después hay todo un simbolismo en lo que se come, como por ejemplo un pan redondo, panácimo redondo, porque para desear buen año se come también manzanas, que eso lo introdujeron los askenazís, que son los centroeuropeos, que hablan un alemán medieval. Ya sabéis que judíos hay de diferentes clases, bueno, no es que diferentes clases, diferentes en todos los países del mundo, ¿no? Pero están los falashas, que son los de Etiopía, están los kenazís, que son alemanes, hablan un alemán antiguo, después están los házaros, los rusos, que son herederos de los házaros, que no es una diáspora en tanto en cuanto fueron unos eslavos que se convirtieron al judaísmo hace siglos, pero bueno, son judíos también, ¿qué más da, no? ¿Qué más? Después están nuestros sefardíes, que hablan ladino, un castellano del siglo XVI que se está perdiendo, porque ellos tienen pasaporte español, pero ellos prefieren aprender español que ladino, porque sobre todo en Turquía, que he conocido bastante, a ellos les interesa tener pasaporte español, pues no sé, para sus trabajos, sus carreras, etcétera. ¿Qué más os puedo yo contar? Pues que esta fiesta fue el sábado, entonces lo solucionaron el tema del sabbat, porque hay unas velas que duran 48 horas, entonces se encendieron el día anterior y el Shabbat tuvieron en la fiesta de fin de año y de inicio de año nuevo, porque realmente lo que significa en enero, o sea, en hebreo, perdón, es la cabeza del año, o sea, principio del año. Ellos están celebrando nuestra Nochevieja, pero a los 10 días tienen la fiesta del perdón, que son 24 horas, aproximadamente entre el 24 y el 25 a las 4 o 5 de la tarde. Son toda una serie de rituales. Después tienen la Pascua judía, que me parece que es en primavera, que viene a coincidir aproximadamente con, con nuestra Pascua y también con los días sagrados de los musulmanes. Y como es la Hanukkah, y bueno, que tienen una serie de fiestas. No hace tanto, yo era pequeña, en Melilla, que hay hebreos, que muchos de ellos huyeron de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, tienen sinagoga, etcétera, y entonces los niños no tenían tantos prejuicios como en la actualidad, entonces los niños musulmanes eran amigos de los cristianos y a su vez amigos de los hebreos, como llaman así, ¿no? Y entonces, pues llegaban a estas fiestas y los niños pues comían golosinas, pues a lo mejor manzanas con miel y cosas así, el niño musulmán, el niño cristiano, y después cuando llegaba la Navidad, pues el niño judío y el niño musulmán comían turrones porque no había tanto prejuicio y la verdad, ojalá el futuro se dibuje con la diversidad, porque los niños no entienden de discriminación y mejor no enseñársela, ¿no? Porque a fin de cuentas son niños y ¿por qué tenemos que enseñarle maldad? Bueno, continuamos. Vamos a ver, nuestro calendario gregoriano funciona desde 1582 aproximadamente y se utiliza en casi todo el mundo, es como un protocolo general pues para funcionar, para darle una estructura al paso del tiempo, que son 12 meses al año, etcétera. Se construye en función de la posición de la Tierra con respecto a, me he comido un pelo o algo,
al movimiento de la traslación en torno al Sol. Y resulta la separación de 12 meses, etcétera. Pero ya sabéis que, por ejemplo, a mí me llamó la atención la primera vez que tuve un bebé, era muy jovencita, y es que mi ginecólogo contaba meses lunares que son 28 días, ¿no? Entonces contaba el embarazo en función de eso, lo mismo que en África, la época de la siembra y tal, son ciclos, y entonces cuentan por meses lunares y también los deportistas lo hacen, ¿eh? Porque según tienen unos relojes en donde nuestra energía no está siempre al 100%. Podemos motivarnos, tener más energía, etcétera, pero siempre tiene subida, una bajada, una subida, o sea, es ondulante y eso viene a durar esos 28 días lunares. Lo mismo que las menstruaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ellos se rigen por un calendario lunisolar, los judíos. ¿Por dónde iba yo? Por los 12 meses del año, intento contarlo de forma ordenada y coherente, pero se me va el hilo. Bueno, son 30, 31 días, en fin, cada uno excepto febrero, que varía entre 28 y 29 días. Pero no todas las culturas, como os he dicho, se rigen por lo mismo. Los musulmanes también tienen diferentes, van por distintos años. El año de la égira, del no sé qué. Los judíos también van por el año 3000 o 4000, o sea, con la fundación del mundo. No todas las culturas se rigen por este sistema ¿cómo se llama? Del calendario gregoriano. Ni siquiera se guían por el mismo astro. Los judíos se organizan, como os he dicho, mediante el calendario lunisolar. Eso del lunisolar todavía no lo sé, porque la luna son 28, pero el lunisolar no sé. Que comienza en el mes de Tishrei, que es septiembre en el gregoriano, con una celebración sagrada que es el Rosh Hashanah, que fue el pasado sábado. Y el siguiente sábado, entre el sábado y el domingo, va a ser Yom Kippur, la fiesta del perdón. Sabéis que tuvieron una guerra también contra Egipto, que me parece que era la guerra de Yom Kippur. Quiero acordarme. Tampoco soy especialista. Os voy a decir una cosa. Cuando veáis un artículo que dice, ¿quieres saber si su apellido es árabe? Pues mirad, yo cuando veo, ¿quieres saber si su apellido es judío? Mis apellidos son judíos. Cuando voy a ver, ¿quieres saber si los apellidos son árabes? También son árabes, pero porque son lenguas semitas. Por favor, lo mismo que hay lenguas romances, pues hay lenguas semitas. Lo digo para quien no lo sepa. Bueno, el Rosh, ellos tienen otra grafía, pero coinciden muchísimo la etimología, etcétera. Ahora, entre el 15 y 17 de septiembre ha sido el Rosh Hashanah, corresponde con el Año Nuevo, es como nuestra Noche Vieja. Y tienen toda una serie de celebraciones, pero eso, como he dicho, es una excusa para reunirse en familia, todos juntos, etc. Y tienes también que son días de expiación, tienes que si alguien, porque es que resulta que Dios escribió 3 libros, donde tiene apuntado a los hombres buenos, otro libro donde tiene a los hombres que no son ni buenos ni malos y otro donde están los hombres malos. Pero si tú te esfuerzas por ser alguien bueno, quizás Dios te cambie de libro y te ponga con los buenos o con los mediocres, por lo menos no con los malos, ¿no? Entonces tus acciones pueden modificar ese determinismo al que estás abocado. Entonces es muy bonito, es muy espiritual. Son días de reunirse en familia, de desearse lo mejor, de desearse un nuevo año lleno de felicidad. Entonces las manzanas con miel, todo tiene una simbología. Está el pan, que es el jalá, que llaman ellos. Jalá. En Andalucía jalamos, comemos mucho, pero en América tiene otros valores. Me resulta curioso porque el lenguaje soez de allí, pues resulta que no coincide con el nuestro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablan muy bien en América, mejor que nosotros. Bueno, ¿dónde estábamos? Que el año nuevo judío fue el sábado pasado, y la puesta de sol del primer día del año indica el inicio de una fiesta caracterizada por la creación, la introspección, pero también por las comidas y los sonidos. El caso que esta fiesta no tiene unos antecedentes así muy claros, porque si nos fijamos, la Pascua judía como que se salvaron de las plagas del faraón, de la persecución, porque ellos, los judíos, realmente eran los apirus, que eran gente que vivía en el creciente fértil, en Mesopotamia, entre los ríos Tigre y Éufrates. Eran gente de zona de desierto, eran gente muy modesta, porque en la zona de desierto que cuidaba rebaños, pero que se cohesionó en torno a la palabra. Y también hizo unos cuantos préstamos por ahí
de los zoroástricos, como la historia de José, yo que sé que el libro de los muertos egipcios, que no el tibetano, ¿qué más cosas? Tomaron muchos préstamos, porque por ejemplo, el diluvio universal está, lo tienen los sumerios en su biblioteca, que son bastante tiempo antes que lo contara la Biblia, ¿no? Y está también la historia de Moisés, también la tiene, cómo se encuentran al niño en el río, etcétera, etcétera. También me parece que está por esa zona de los sumerios. En fin, hicieron muchos préstamos. Fue un libro fenomenal, fantástico, pero lo que hicieron fue anexar y gracias a eso también se salvó, con lo cual tampoco podemos reprochar nada, ¿no? Todo lo contrario, o sea, salvaron cosas que de otra manera se hubieran perdido, pero se cohesionaron en torno a la palabra. Entonces se fueron a trabajar a Egipto, los apirus, que son los judíos, a hacer las pirámides, pero por lo visto el convenio colectivo con el faraón no fue favorable y decidieron pirársela a la tierra prometida, las 13 tribus de Aarón, vaya versión que estoy haciendo yo en plan cómic, y bueno, tuvieron sus más y sus menos porque el faraón, la patronal, pues no estaba muy de acuerdo y entonces, pues, en fin, y bueno, y Yahvé tampoco, en fin, aquí todo uno. Y de hecho, de todo está, no creáis que soy blasfema, ¿no? Es que nosotros, los cristianos, también compartimos con los judíos pues el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues Moisés se va a por las tablas al Sinaí y cuando vuelve ve que el pueblo de Israel pues se ha dedicado a construir un ídolo de oro y entonces se enfada, destroza las tablas y vuelve a pedirle a Yahvé y entonces Yahvé le vuelve a dar unas tablas y le da el perdón. Moisés concede el perdón al pueblo de Israel y yo pienso que esa es la fiesta de Yom Kippur, conceder el perdón a aquellos que nos enfurecen o nos agravian o nos contrarían, en fin. Es una fiesta como Yom Kippur viene a ser como nuestro domingo de resurrección, una fiesta de expiación, donde en el proceso de esta semana hay como no se mantienen relaciones, se hace ayuno, no se baña. Hay una serie de preceptos que cada judío, en función de que sean, pues yo qué sé, los de Mea Shearim, que son más ortodoxos, o lo sean menos, digamos, lo viven de una manera o de otra. Pero la fiesta la celebran en todos los lugares del mundo donde hay judíos, que por ejemplo, pues en Polonia mataron muchísimos judíos porque Polonia tiene una universidad, la que más premios Nobel tiene de todo el mundo, y es de las colonias que más ha crecido, ¿no? Y, yo pienso que Estados Unidos también tiene muchísimo. A mí me han invitado alguna vez a un bar mitzvah, me ha parecido maravilloso el bar mitzvah, cómo contaban su vida, etcétera, y cómo el niño es capaz de leer en diferentes lenguas, etcétera. Son rituales muy antiguos y bueno, y ¿qué podemos decir los españoles? Que tenemos nuestra lengua. El 25% de nuestra lengua es árabe y tenemos muchísimos, muchísimos términos también hebreos, tal cual, ¿eh? ¿No? Quitando los rezos cristianos, que son todos hebreos. Bueno, he de deciros también una cosa, el hebreo que se habla en la actualidad, cuando consiguieron el Estado de Israel, es un tanto artificial, artificial no, es una lengua estándar, como pasa también con el vasco, ¿no? Pero adaptadas a las demandas sociales en las que le anda la gana a ellos. O sea, que es un hebreo particular, porque, por ejemplo, pues Cristo hablaba en arameo y realmente el hebreo era como el latín para los cristianos, ¿no? O sea, antes se hacía la misa en latín, que era preciosa, ¿eh? Y ellos, pues, sus celebraciones se hacían en hebreo, porque el hebreo es una lengua muy, muy compleja. En fin, también deciros una cosa, que el mes este de septiembre, como ellos lo denominan, se debe a que me parece que Ciro, creo que Ciro, en el siglo V antes de Cristo, conquistó Israel y se los llevó presos a su país, a Irán, bueno, que no era Irán, es como es Aménides, ¿cómo es? Acaménides, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que se los llevó, destruyó en teoría el templo de Jerusalén, que nunca se ha encontrado vestigios de ese gran templo, etcétera. Y después los devolvió al sitio. Pero claro, los devolvió pasado el tiempo, y entonces ellos eran Aqueménides, no me salía la palabra, el imperio Aqueménides, pero bueno, ellos eran la potencia, y entonces pues los hebreos pues se contagiaron, porque judío es una persona que vive en Judea,
¿no? Entonces, claro, estos vivían en Judea, pero por ejemplo, cuando hablamos de los apirus, vivían en Egipto. Yo digo judíos para que lo asociéis, ¿no? Bueno, pues cuando los aqueménides los devuelven a su tierra, ellos ya han hecho préstamos de muchas palabras en parsi, ¿no? El persa antiguo, ¿no? Y, y bueno, una de ellas son los meses del año. Entonces los meses del año son babilonios, por decirlo de alguna forma. Que no lo sepa, los arios vienen de los iranios. ¿Y qué puedo decir? Porque toda esa zona fue islamizada muy tarde. Aunque vosotros veáis los chiíes y todo esto, pues esa zona fue muy culta, fue un imperio y fue, bueno, el origen de nuestra humanidad está entre el Tigris y el Éufrates. Y fue ¿cómo se dice? Islamizada tardíamente. Y es una zona muy culta. Bueno, voy a ver si volvemos ¿cómo se llama? La festividad judía de fin de año. Se trata de la festividad más importante para los hebreos junto a Yom Kippur, que como os he dicho va a ser las 24 horas que hay aproximadamente hoy día y medio entre el 24 y el 25 este año. Viene a caer aproximadamente, son los ciclos, vienen a caer en la misma época. Yom Kippur significa el día del perdón. Rosh Hashanah significa el principio de año, porque se supone que es cuando termina la creación universal y digamos se origina el año cero a partir del cual emerge el pueblo de Israel. Bueno, que tiene un origen muy impreciso, dicen que es la Biblia, pero yo creo que no. Se celebra el 24 de septiembre, entre el 24 y el 25. La celebración de Rosh Hashanah, que significa principio de año, no tiene origen en ningún acontecimiento de la historia judía, aunque sí en la Biblia hay algunas referencias, lo voy a leer, del Levítico. Me están picando los mosquitos que han vuelto. El capítulo 23, versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel, diciendo, en el mes séptimo, ya sabéis que el 7 tiene un valor cabalístico. En el mes séptimo, en el primer día del mes, será para vosotros el día de reposo, día del toque del shofar. En tus murallas, Jericó. Recordatorio convocando la convocación sagrada, para, apelando a la reunión sagrada. Porque esto es que sabéis que las traducciones, traducción traidor, ¿no? Esta jornada realmente corresponde con el día de la creación, el Rosh Hashanah, ¿eh? Y las primeras evidencias del uso del término se encuentra en el Mishnah, que es la gran obra literaria de esta gente, la rabínica, que data del 200 después de Cristo. Porque Israel fue una zona, cuando llegaron allí las 12 tribus, pues que con las diferentes invasiones, etcétera, etcétera, fue sometida, pues se perdieron muchísimas cosas. De hecho, ha sido hace poco ha habido una subasta de una Biblia de la cual os hablé, antiquísima, es una preciosidad. Se pensaba que iba a conseguir una puja más alta, pero no. Bueno, en este mismo texto se explica que los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur deben de estar dedicados al recogimiento, como os he dicho, que se debe ayunar, que me parece que no se come carne, se toma panácimo, pan sin levadura, no se tienen relaciones, no se bañan. Ah, van vestidos de blanco también, porque esos son los ortodoxos, porque aparte de pureza, es también como una especie de mortaja, y también van parecidos a los ángeles. Y los más estrictos, judíos más estrictos, se convocan en la sinagoga y rezan muchísimo. ¿Qué estarán haciendo mis gatos? Porque estoy oyendo unos golpes, me tiran la casa, de verdad. Bueno, niños, ¿queréis ver cómo os mato? Y me quedo tan pancha. Os echo a la paella. Así, paella con conejo. Niños, estaros quietecitos, que abren las puertas. Las puertas que tengo cerradas suben y se cuelgan. Y las abren, claro. Estos 10 días que hay en Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de recogimiento espiritual. Son días también como nuestra Navidad, que es como una excusa para juntarse la familia, comer juntos, reírse, en fin, los que no son tan estrictos. Y sobre todo son días, porque es la fiesta del perdón, donde te tienes que disculpar con aquellas personas a las que has agraviado, a las personas que hayas podido hacer daño,
intencionadamente o sin intención. A mí me parece eso muy poético, muy bonito. Yo pienso que si se lleva a la práctica es fantástico. Con eso, hasta el día de hoy, los judíos lo que pasa es que aprovechan este periodo para reforzar sus relaciones. Yo qué sé, yo creo que es un lazo más bien, ¿eh? Y son días de expiación, arrepentidos. Y sus pecados son días familiares donde la gente se reúne, bebe y es feliz. Y a través de rituales que van desde sumergirse en el mar o en el río hasta en el caso de los súper ortodoxos ahí de Mea Shearim y de otras zonas, porque en Estados Unidos también hay súper ortodoxos, ¿eh? Que me llaman, ¿cómo se llama? Los risitos y aquí llevan una cosa en la cabeza. Que ahora mismo en Israel estos súper ortodoxos antes no iban, no hacían el servicio militar ni iban a la guerra. Y ahora mismo sí. Aparte porque son pocos, es que a santo de qué, porque sea un beato no puedes coger un fusil. Entonces el resto sí, pero tú no. Bueno, estos son días en los cuales se realizan rezos en la sinagoga. Es como, en fin, uno de los elementos más característicos, como en nuestra Semana Santa, son días de espiritualidad. Es el shofar, que os he dicho, que es un cuerno que tiene así retorcido de antílope y se hace sonar para como 300 veces algunas en ocasiones, para decirle a los judíos creyentes que se arrepientan de sus malas acciones. Es como una trompeta elaborada con un cuerno de un antílope que ha sido, o cualquier otro animal que haya sido kosher. O sea, están los halal y los kosher. Yo, en mi tierra, en Almería, hay muchísimas carnicerías que te ponen halal, ¿no? Y mucha gente que son cristianos, no son musulmanes, compran allí porque la carne no está, al animal no se le maltrata, se le cría con cariño, no se le maltrata cuando se le sacrifica, que en los mataderos sí. Y ¿qué más? Ah, pues no se le ponen hormonas. Y entonces suele ser una carne que es bastante interesante. Yo no sé, mi madre lo compraba, ¿eh? Yo nunca he comprado. Sí, he comprado pollo halal, pero en las tiendas, cartel halal, yo digo, no sé. Y eso realmente, los kosher y los halal son muy parecidos, por no decirlo iguales, y lo que pasa es que están adecuadas a las normas del judaísmo. Ambos no toman cerdo, no toman pues ni pulpo, ni animales plantígrados, no sé. En fin, tienen una serie de normas que son un poco complicadas, pero yo cuando estaba viajando por esa zona, al final me sabía bastante. En España tenemos muchas tradiciones judías que desconocemos, como por ejemplo la limpieza los viernes, para los sábados no hacer nada. ¿Por qué hacemos eso? Eso es muy judío. Bueno, en este día los judíos entienden el sonido del shofar como un anuncio de que es hora de arrepentirse, arrepentíos. Esto me recuerda las puertas de Babilonia. ¿Quién era? ¿Qué santo era? San Jeremías, no me acuerdo cuál, que le decía, arrepentidos, arrepentidos. Decía Antonio, ya viene el gafe este, y que vuestra ciudad será después un lugar de aracranes, serpientes, pobrecillo, pues le echó el cenizo. Después fue una ciudad de aracranes, serpientes, en fin, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era un profeta judío y iba allí a las puertas de Babilonia a decirles que se arrepintieran de su corruptela y sus pecados, que estaban todo el día pecando porque eran muy sofisticados. En fin, y le echó la maldición gitana. Bueno, a lo largo de la festividad se puede llegar a tocar entre 200 y 300 veces el shofar. Vamos, te tiene que poner la cabeza loca, el pitío, vamos. El 2023, digo yo, en 2023 lo que pasa es que ha sido poco habitual porque el Rosh Hashanah ha tocado en sábado, el Sabbat, coincide con el Sabbat, que es el día del descanso del pueblo judío, que corresponde con el sábado del calendario gregoriano. Porque ya sabéis que nosotros tenemos lunes, luna, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, Venus, Sabbat y Domus, Señor. Bueno, esto implica que algunas tradiciones lo que pasa es que se ven modificadas por ser el Sabbat el día de la celebración. Lo que pasa es que te puedes dejar la comida hecha y la vela encendida del día anterior, como os he dicho. Mm, pero el caso es que hay portales, hay en internet portales del judaísmo que te lo explican perfectamente, en España también, lo que tienes que hacer si la festividad cae en un sabbat. Y hay 39 actividades que no se deben hacer, pero yo creo que eso se lo debíamos de copiar los cristianos, o sea, decirle a los adolescentes, nenes, el sábado ni veis la tele, ni estáis con los teléfonos,
En fin, no estaría mal, porque eso te hace descansar y relajarte. Bueno, está prohibido realizar, yo qué sé, encender fuego, aparato electrónico, encender incluso una vela, que son incompatibles con la tradición del Rosh Hashanah y Hashanah, en las que las velas juegan un papel importantísimo, pero para poder cumplir con ese ritual, lo que pasa es que han cogido una vela que dura bastante tiempo, que es la Nerot Neshama, y cuando celebran esta noche se declaran como nosotros el día 31, feliz año, feliz año. Y por eso se comen las manzanas con miel, en plan de lo que viene va a ser bueno, ya verás. Estas velas duran 24 horas y por tanto pueden ser encendidas el día anterior y no se incumple el sábado. Como en todas las, y me imagino que la comida la hacen el día anterior, dejarán la mesa puesta y ya está, y todos felices. Como en todas las festividades religiosas, lo que pasa es que las reuniones familiares son las que priman y son las que se conforman, aprovechan para traer a mamá, no sé, alrededor de la mesa repleta de comida. Y el Rosh Hashanah no es una excepción. Los judíos cuentan con los tres alimentos simbólicos que os he contado, que son el jalá, que es el pan redondo, y las manzanas y la miel. Antes que no hemos tomado, yo he tomado de pequeña a la feria manzanas con miel y estaban buenísimas, más que con caramelo, con miel. Estaban deliciosas. Bueno, el pan con esta forma redonda lo que significa son la oportunidad de tomar nuevas decisiones que te reservan el año que está entrando. Y se supone que los otros dos elementos, que son la manzana y la miel, pues es como que te augura nuevos deseos, digo yo, que te augura un año. Es que los judíos son los que más diabéticos tienen, pero también son muy longevos, pero no se saben si es, en fin, no se sabe por qué. Lo digo porque mi médico naturista ha estudiado en Israel y me lo contaba. Ahora bien, me imagino, los musulmanes también tienen unas tradiciones. Cuando termina el Ramadán, también hay el día del azúcar, algo así, y también unos pasteles que son de locura de bueno. Tiene unas tradiciones pasteleras fantásticas, los hojaldres, cabello de ángel, las mermeladas, ellos son los inventores de todo esto. Pero sobre todo tienen unos pastelillos, bueno, tienen una gastronomía alucinante, pero tienen unos pastelillos de miel, ¿cómo se llama? Dátiles, bueno, fantástico. Se nota que me gusta el dulce, ¿no? ¿Qué año está a punto de comenzar los judíos? Pues a partir de la puesta del sol del día 15 de septiembre, que ya ha pasado porque estamos a 20 o 21, de 2000, tengo que mirar 21, tengo que mirarlo abajo ahí la fecha. Eh, el 15 de septiembre de 2023 es el 5784, estamos en ese año, ya que el calendario hebreo comienza con la Génesis. Eso me parece súper guay del mundo, que sucedió el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C. Y este será el primer año después de la pandemia en que los judíos se pueden reunir en las sinagogas, etcétera, porque por el miedo al contagio pues no se estaba celebrando en grupo, nada más que familiarmente. Y bueno, supongo que lo habrían hecho así porque hay muchísimos países, incluido mirar. Yo me canso de decir que la iglesia más antigua están en Siria, en todos estos sitios, ¿no? Pues aunque resultó curioso, en Irán es judío, en Siria es judío, etcétera, etcétera. Y se escuchará, que estaban bien admitidos por la sociedad, no sé, en estos momentos, se escucharán los shofar, los, pienso en las murallas de Jericó. Y la gente lo que hace es que dice Sanato Va, que es feliz año que decimos nosotros. Bueno, espero que os haya gustado el Rosh Hashanah y el Yom Kippur, que os he dado una explicación así un poco superficial, un poquito tenía que haber hablado también de la Pascua judía, pero bueno, a mí Yom Kippur me parece que es la fiesta más importante. Espero que os haya gustado y hasta mañana.